Voy a hacer una presentación que es, en términos de láminas, razonablemente breve, para, primero, promover, yo no sé, se puede, me imagino, aprovechar de intercambiar, están grabando, pero podemos aprovechar de intercambiar opiniones, dejar un poco de tiempo para algunos comentarios o preguntas si es que las tienen, y aprovechar además, porque el tema de la productividad es un tema que es relevante en todos los sectores, así que aprovechar de intercambiar algunas ideas desde distintas miradas. Yo tengo la mirada sesgada de la cosa más académica, si ustedes quieren más de política pública, pero al final del día esa es una abstracción. La realidad es lo que pasa con las empresas, en la tierra, en los sectores todos los días. Y uno desde la academia trata un poquito de llevar eso a una hoja y un papel para generar implicancias de política pública, tratando de resolver algunas de las barreras que impiden que el país sea más desarrollado. Y por lo tanto, el aprovechar la experiencia de ustedes de distintos sectores, aunque sea con miradas desde muchas disciplinas, es muy enriquecedor para este análisis. Además, yo hablo también con el sesgo no solo de la universidad en términos académicos, sino que también desde la Comisión Nacional de Productividad, que tiene un sesgo en política pública. Pero a ver si podemos después combinar visiones y llegar a algunas conclusiones conjuntas. La ordené en 5 mensajes que van desde lo más macro, lo más agregado, lo más, entre comillas, abstracto, a lo más aterrizado, que es la empresa. La verdad que uno podría hablar de muchísimos temas, pero quise elegir 7 láminas que son las que representan, creo yo, de manera razonablemente justa, los distintos temas que aparecen cuando uno discute estas cosas desde la política pública. Vamos entonces a la presentación. Entonces, 5 mensajes. El primero, yo esto en otras presentaciones más académicas lo he planteado. Voy a terminar acá, insisto, de lo más macro a lo más micro, o sea, desde lo más agregado de la política pública hasta lo que tiene que ver directamente con empresas. El primer mensaje, para algunos puede ser más o menos obvio, aunque desde la literatura académica es razonablemente reciente, tiene solo algunas décadas, es que la productividad importa. Porque hay muchos temas que se discuten, pero no necesariamente son relevantes cuando uno va a los datos. Pueden ser importantes por otras razones. Este es un tema cuantitativamente relevante cuando uno piensa en la política pública, cuando uno piensa en, por ejemplo, algunas de las preguntas tal vez más nobles que tiene la economía que ofrecer. Por ejemplo, el por qué un país es más pobre que otro. Si esa es una pregunta que no es relevante, no sé qué pregunta lo sería desde la economía. Hay por ahí un premio Nobel que se llama Robert Lucas, del año 94, que uno de sus papers académicos muy técnicos es un paper sobre desarrollo económico y parte diciendo cuando uno ve las diferencias de ingresos entre países y se da cuenta que hay países que tienen 100 veces el ingreso de otros per cápita, es difícil pensar en cualquier otra cosa. Bueno, lo que los economistas pensamos es que la productividad para tratar de entender ese tipo de situaciones es fundamental. No era así hace 40 o 50 años atrás, voy a volver a esto en un segundo. Voy a usar una cita para motivar esto. Una cita de otro premio Nobel, en este caso uno que escribe en el New York Times, o sea, tiene una relación con lo cotidiano mayor que Robert Lucas, y por lo tanto es más conocido, se llama Paul Krugman. Es una persona además que viene del mundo más progresista en la definición norteamericana, es muy antirrepublicano, está mucho más inclinado a pensar en un rol activo del Estado, etc. Una cosa más keynesiana, como dicen a veces en el mundo de la academia macro. Y una cita de él del año 2008 dice básicamente la productividad dice no es todo, seamos honestos, no es todo, hay otras cosas en la vida, pero en el largo plazo es casi todo. Lo que está diciendo es que cuando uno al final se pregunta desde la típica mirada que tiene un economista macro, por ejemplo, ¿por qué Chile no es Canadá? Poder responder esa pregunta es condición necesaria, absolutamente necesaria, entender qué pasa con nuestra productividad y con su productividad. Él agrega que un país pueda mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo, aquí nivel de vida es ingreso per cápita, depende casi por completo de su capacidad de elevar el producto por trabajador. Si ustedes quieren, usando una definición un poquito más entretenida que la anterior, depende casi por completo de la capacidad que tienen los países de producir más, ni siquiera con lo mismo, que podría ser una manera de promover la productividad, producir más con lo mismo, de producir más con menos. Y este cuadro pretende darle una aplicación concreta a lo que acabo de decir.
En la columna izquierda, bueno, son las banderas de Chile y Alemania. Un poquito más chasconas, ¿no es cierto? Se ven bonitas. La primera columna tiene el ingreso per cápita. Después voy a mostrar otro dato de ingreso per cápita para Chile que va a estar ajustado por paridad en el poder de compra, que es un tema técnico, pero si nosotros agarramos el producto de Chile que se genera en un año y lo dividimos por la población en pesos y lo transformamos en dólares, nos da eso, 16.144 dólares según el Fondo Monetario, último dato disponible, octubre de 2018. Alemania tiene un ingreso per cápita sin ajustar por paridad, o sea, el efectivo, el que está ahí en los datos, de más o menos 3 veces eso. 3 por 16, 48. Multiplico rápido, van a decir ustedes, lo había preparado. La segunda columna, bueno, por lo tanto Chile es en términos per cápita, es decir, en términos de su capacidad por persona, no estoy haciendo ajustes de población que trabaja, no trabaja, pero en términos per cápita el país genera un ingreso que es 1/3 del que generan los alemanes en el mismo periodo de tiempo, un año. En la columna de la izquierda, derecha de ustedes, están las horas trabajadas promedio según la OECD. Estos siempre son datos que los promedios mienten en cierta dimensión. Por supuesto que hay heterogeneidad y hay de todo. Pero son una buena aproximación calculada por la OECD para todos los países del grupo, más de 35, sobre más o menos cuánto en general trabaja la gente en promedio en esos países. Y lo que podemos ver es que Chile trabaja algo así como 600 horas más al año. Un chileno, una persona que vive en Chile, trabaja más o menos 600 horas al año más que una persona que vive en Alemania en promedio. Es cosa de hacer el cálculo de la servilleta, como dicen los gringos. 600 horas, divídanlo por 8, por 5. Estoy pensando en tratar de aproximarlo. Son más o menos 8 por 9, más o menos. Y eso hay que, son más o menos 90 días, qué sé yo, te da más o menos 4 meses. No importa. Supónganse que la OECD se equivocó en un 50%. O sea, lo que está diciendo este cuadro es que mientras en Alemania son capaces de generar 3 veces lo que nosotros generamos por persona, al mismo tiempo trabajan cerca de 3 meses menos que nosotros al año. No es que se vayan para la casa el 1 de noviembre y vuelvan el 1 de febrero para salir de vacaciones. No, es que, bueno, trabajan jornadas más cortas, ¿no es cierto? A las 4 en general, se acaba la jornada, etc. No, lo primero que uno piensa cuando ve estas cosas es algo así como que, bueno, pero es que la gente va a la Vega a sacar la vuelta. Puede ser, si esto no está metiendo un juicio con respecto a qué hace. Pero el punto es que si yo voy a la Vega a sacar la vuelta y vuelvo a la casa después de tomar el metro a las 7:30 de la tarde, lleno, cansado a las 8:30, igual estoy con dolor de cabeza y no quiero acostarme a dormir. Si que hayas producido poco o mucho en la pega no significa que estuviste de vacaciones tomando sol. Estuviste igual en un entorno estresante, qué sé yo. Entonces, no hay que descalificar lo potente de este dato en términos de que la gente efectivamente en Chile está teniendo 3 meses menos de libertad para estar en su entorno personal, con su familia, leyendo un libro tranquilamente, mirando los árboles, etc. Si este cuadro no refleja una diferencia de calidad de vida entre los dos países, no sé qué lo hace. Pero eso es lo que ocurre cuando un país es capaz de, con muchos menos recursos, generar mucho más. La explicación detrás de eso es de productividad. Lo que estoy tratando de decirles es que si nosotros estamos en una empresa o en cualquier actividad humana en la que tenemos 2 opciones para generar un resultado, esforzarnos más o inspirarnos más, lo que yo estoy diciendo es que los datos mundiales muestran que la razón por la que unos países son más pobres que otros no es porque se esfuercen menos. De hecho, se esfuerzan más. Quizás nos esforzamos mal, pero nos esforzamos más. Pero no somos capaces de generar ese valor agregado que ellos generan. Y las diferencias son, de un punto de vista cuantitativo, gigantescas. Tanto así que más o menos, y esto solo lo menciono, bueno, en los años 50, si hubiesen hablado con un economista especializado en desarrollo económico, probablemente lo primero que habían planteado era la necesidad de aumentar la inversión. Y era esa la razón que explicaba por qué unos países eran más pobres que otros. Y los primeros modelos macro de crecimiento ponen foco en inversión. El famoso se llama el modelo de Solow. Y la verdad que los datos hoy día muestran nuevamente, en línea, créanme, con lo que estoy sugiriendo acá, que no es la inversión la que explica la diferencia de ingreso per cápita entre países. Porque la inversión, como el empleo,
está en el ámbito de la transpiración. Los países desarrollados tienen mejor calidad de vida que los no desarrollados porque a pesar de que trabajan menos y por lo tanto liberan recursos para el ocio, a pesar de que invierten menos y por lo tanto liberan recursos para el consumo, son capaces no solo de generar el mismo ingreso, eso ya por sí solo habría generado más calidad, sino que además un ingreso que es 3 veces el que generamos nosotros. Recuerden que Chile es un país de ingreso medio alto. Por tanto, este ejercicio es aún más dramático si yo lo realizo con países que están en la cola izquierda de la distribución de ingresos per cápita. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Entonces, el primer punto es que la productividad es clave, importa. No es el esfuerzo lo que explica que un país sea más rico que otro, es la capacidad de, para un esfuerzo dado, generar mucho más valor agregado. Segundo mensaje. El problema de la productividad, el problema de las brechas de productividad entre países, y después voy a decir entre sectores, porque esto lo voy a extender a las empresas en los últimos 2 puntos, es típicamente un problema generalizado. Conversando con gente, también la intuición a veces sugiere y el discurso muchas veces plantea que Chile, por ejemplo, es menos productivo que otro país porque tiene un sector particular que es muy poco productivo. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces gente que dice, no, lo que ha pasado con la productividad en Chile es que la minería, que representa una parte muy importante de la actividad económica chilena, ha ido perdiendo productividad porque la ley del mineral ha caído. Bueno, yo quiero decir que algo de verdad hay en eso, pero esa no es la explicación de fondo de que Chile no sea Alemania en términos de ingreso per cápita, Canadá u otro país. No lo es. Por supuesto que los sectores tienen una influencia, sobre todo cuando, como la minería en Chile, de manera directa explican 10% del producto. Pero indirectamente no sabemos cuánto, no hay estimaciones. Pero sí aprovecho a hacer el comentario, 10%, 12%, no es 80% de la actividad. El país se ha diversificado mucho, si bien tiene desafíos en esta dimensión. Eso ya sugiere que sería muy raro que Chile sea un tercio de Alemania porque un sector que explica 12% de manera directa ha perdido mucha productividad. Sin perjuicio de que la minería efectivamente ha perdido productividad. Pero si yo tuviera que provocarlos y fuera un dato a un estudio de minería, ustedes verían que efectivamente la ley del mineral ha caído mucho. Pero ha caído porque hemos explotado mucho el mineral, pero también la tecnología ha mejorado y esa tecnología mejora y permite llegar a lugares donde antes no llegábamos a un precio y a un costo razonable. Por lo tanto, tampoco es estático eso, porque los países deberían ser capaces de hacer las innovaciones necesarias para poder mantener la explotación del producto si es que tiene sentido económico. Así que sería muy raro que por una pérdida exógena de la ley del mineral el país se transformara en un país no rico. No es esa la explicación. Lo menciono porque a veces aparece como si fuera más importante que lo que de verdad los datos sugieren es. No, mejorar la productividad en general, y yo, bueno, voy a hacer un poquito... La vida es dura. Con el sesgo académico voy a dejar más preguntas que respuestas. Lo que vamos a ver es que en realidad la evidencia es típicamente transversal. Los problemas de productividad en los países son problemas bastante generalizados. Cuando un país es menos productivo que otro, esa menor productividad se ve en todos los ámbitos. Se ve en cómo funciona este seminario, en cómo funciona esta universidad, en cómo funciona este sector de la ciudad, en cómo funcionan las ciudades, en cómo funciona la manufactura, etc. Entre paréntesis, cada una de estas cosas, si yo las quisiera plantear desde la empresa, podrían tener la palabra empresa en ellas y se aplicarían igual. Los estudios micro, que son muchos menos, que miran empresas, encuentran resultados que son totalmente analogables en el ámbito de la empresa. La productividad va a ser muy importante para que las empresas sean o no sean exitosas y cuando tienen problemas de productividad están generalmente presentes en todas partes. Datos macro, voy de lo más macro a lo más micro. Ahora voy a empezar a abrir un poquito por sectores. Aquí hay información sobre la estimación que hacen los técnicos de productividad para el país como un todo. Esto es básicamente separar la parte del empleo y la inversión que tiene algo que decir en el crecimiento económico. Los economistas lo llamamos productividad total de factores. La línea azul, que se confunde con la roja durante los años 90, la línea azul es la evolución de eso que llamamos productividad total de factores para la economía chilena durante las últimas 2 décadas y más, casi 3 décadas.
son tasas de crecimiento promedio para distintos periodos. Lo que dice este gráfico es que la economía agregada, el azul, tuvo una productividad total de factores que se expandía en torno al 2,3% en los años 90 y que luego en periodos de 5 años fue cayendo de 2,3 a 1,1, incluso menos 0,5 entre el 2005 y 2010, menos 0,3 entre el 2010 y 2015, y ahí tengo datos para cada año. Son datos de la Comisión Nacional de Productividad, están en el informe anual que entregamos desde el año 2016, los últimos 3 años, menos 0,5, menos 0,2, 1,3. Los datos anuales no son muy interesantes porque están sujetos a un montón de ruido, a fluctuaciones que uno no puede controlar y que tienden a desaparecer. Por eso a la Comisión Nacional de Productividad le interesa más ver periodos largos de tiempo. Pero dado que tenemos las cifras puntuales para los años, las pongo. Pero el punto es que más allá de que el último número sea 1,3 o sea 0,8, lo que uno ve claramente es que para la economía como un todo chilena, la productividad promedio anual se expandió en los últimos 15 años una tasa que es al menos la mitad de la que teníamos en los años 90. Entonces, el primer comentario es que había una desaceleración importante en la expansión de la productividad, incluso con algunos periodos con productividad cayendo. Podemos hablar de qué significa esto, es como raro, como que de repente sabíamos hacer algo y después dejamos de saber cómo hacerlo. Podemos hablar de eso después. Piensen ustedes que la productividad puede tener que ver con que la economía recibió ciertos incentivos para dejar de hacer algunas cosas que hacía bien. Podría haber habido un cambio regulatorio que nos obligó a meternos en un determinado sector que no es tan productivo. Si yo en la caricatura cerrara la economía chilena y obligara a acabar con el sector vitivinícola, por decir algo, y usar los terrenos de la zona de Talca, cultivo tradicional, y poner trigo, créanme que las personas van a trabajar con el mismo esfuerzo, se van a cansar de la misma manera, van a estar ocupados igual que siempre, pero van a generar un nivel de exportaciones que va a ser 1% de lo que tenemos hoy día en el mundo de vino. De los 3.000 millones de dólares que exportamos de vino, vamos a exportar 10 millones de dólares de trigo, digamos, porque no podemos, estoy haciendo una caricatura, pero ahí tienen ustedes un ejemplo de personas que están en el extremo, para hacer el punto, trabajando con el mismo esfuerzo, usando máquinas y qué sé yo, y que sin embargo son capaces de generar 10 millones de dólares, estoy pensando en los datos de un sector, y 3.000 millones de dólares, una diferencia de 300. Bueno, pero el empleo es el mismo, y de alguna manera las máquinas son las mismas, son máquinas que hacen cosas distintas, pero... Entonces podemos hablar de eso después, pero el punto es que el mensaje de fondo acá es primero que la productividad agregada en Chile se ha desacelerado de manera muy significativa, y segundo que esa desaceleración no es culpa de un gobierno, no se la podemos atribuir a un gobierno de un lado o a un presidente con una u otra característica, es algo que ya se viene más o menos observando durante los últimos 15 años. Alguna gente dice, bueno, pero esto es porque, como planteaba recién, la minería en Chile fue muy productiva en los años 90 y ya estamos sacando cobre demasiado profundo. Bueno, y efectivamente la ley del mineral ha caído, pero cuando uno calcula la productividad para la economía chilena sin minería, nuevamente estas son cifras oficiales de la Comisión Nacional de Productividad para el mismo periodo, uno nota efectivamente que la desaceleración no es tan marcada. Fíjense ustedes que la economía con y sin minería, la azul es toda, la roja sin minería, o sea, todo el resto, el otro 88% de actividad económica directa. Se expandían igual las dos. Pues eso es coincidencia, no tiene por qué ser así. El sector minero, que es el residuo, tiene que haberse comportado igual que el promedio de la economía y por eso no cambia esto. Y efectivamente la línea roja se mantiene por arriba, pero igual, olvídense del 2,4, que es un año puntual, que además tiene que ver con que estamos rebotando y habrá que ver cuánto de eso que aparece como productividad no es más bien capacidad instalada que se está usando mejor. Pero es ciclo, no sé si me siguen, no es un cambio estructural. Lo que ustedes ven es que desde el año 2000 más o menos, a una velocidad menor, pero también se ha desacelerado y durante gran parte de los últimos 15 años la productividad para la economía sin minería se expandía al 1%, que es mucho más que 0,5 o que menos 0,5, pero es mucho menos que 2,3. Solo un dato para que lo tengan en la cabeza. En el mundo desarrollado la productividad se expandía históricamente más o menos al 2%, más o menos, al año. No me pregunten por qué, así es como funciona el mundo. La economía mundial, sobre todo los países avanzados, Europa, Estados Unidos, post Segunda Guerra Mundial, tenía tasas de productividad expandiéndose como al 2%, ese es como el hecho estilizado. En los últimos 10 años se ha expandido en torno al 1%, y eso ha generado todo un debate en el mundo. El Fondo Monetario Internacional varias veces ha dicho qué pasa con la productividad en el mundo. Los iPhones no están teniendo el resultado que esperábamos, estamos midiendo mal la productividad,
las invenciones que ocurrieron entre la Primera y Segunda Guerra Mundial que permitieron que las mujeres participaran activamente en el mercado laboral en el mundo desarrollado. Por ejemplo, la lavadora, que permitió reducir significativamente las horas que históricamente las mujeres en ese mundo ocupaban para ese tipo de actividades y les permitió salir y empezaron a estudiar y bueno, y empiezan a ocurrir los cambios juntos. Pues el voto, el estudio en la universidad y la liberación viene con tecnologías que permitieron eso que culturalmente les impedía participar, entre otras cosas. Esos cambios tecnológicos tuvieron efectos en productividad notables. Muchos se están preguntando si estos cambios más recientes, que parecen muy atractivos porque significan cosas que eran de ciencia ficción hace pocos años atrás, están teniendo el efecto en productividad que se esperaba. Es un debate que hay hoy día en el mundo. Con eso estoy diciendo que la productividad es un desafío en todas partes. Pero así todo en el mundo la productividad se está expandiendo al 1%. Un país como Chile, que no está todavía desarrollado y por lo tanto tiene una brecha grande que cerrar con el desarrollo, puede todavía hacer lo que están haciendo los países avanzados y agregarle el cierre de la brecha, es decir, copiar todavía lo que nos falta por copiar. Entonces uno debería exigirle a un país como Chile, con nuestro nivel de ingreso, que si el mundo desarrollado se está expandiendo al 1%, uno le debería exigir a Chile que se expanda ese 1 más algo, por ejemplo al 2%. Sin embargo, ustedes ven que incluso la economía sin minería, para hacer un ajuste que me parece que no es necesario hacerlo, pero para cerrar ese punto, se expande abajo el 1%, 0,6, 0,2, 0,1. Entonces hay un tema en Chile, ¿ya? Entonces el segundo mensaje es, la productividad importa, el primero. El segundo es, la productividad se ha transformado en un desafío para nuestro país porque se ha desacelerado de manera significativa y de manera generalizada. No es minería, es más que eso. Tercer mensaje. Por lo menos, este es mi sesgo profesional. En economía uno tiende a estudiar modelos que permiten resolver situaciones que van acabando en el tiempo. O sea, los problemas son muy grandes al principio y cuando se van asumiendo se van achicando. Las economías convergen. Las economías más pobres, cuando empiezan a hacer las cosas bien, crecen a una tasa muy alta. Chile crecía incluso a 2 dígitos en algún momento en los años 90. ¿Se acuerdan? Regresa la democracia, hay reformas anteriores que están teniendo efecto, hay además ahora un contexto favorable para el mercado, se junta todo y la concertación es tremendamente exitosa desde un punto de vista económico porque durante los 4 años de Elwin es capaz de traer inversiones. El lugar mantiene ciertas cosas que muchos pensaron que se iban a acabar, pero al mismo tiempo hace ajustes, se valida democráticamente, etcétera, y es un entorno muy favorable para las inversiones extranjeras y de repente Chile está creciendo el 12% en aquel entonces. Ese era un Chile muy distinto al de hoy. Incluso si nosotros simuláramos una situación similar hoy con nuestro nivel de ingresos, nunca habríamos llegado a crecer al 12%. Un país ya del nivel de Chile, que está en la mitad, no puede crecer al 12% como creció Chile el año 91-92. En parte creció esa tasa porque estaba haciendo lo correcto en un contexto favorable, pero en parte también creció esa tasa porque era un país muy pobre. China, a propósito de lo que ha salido en los diarios en el último tiempo, yo leí ayer o antes de ayer, el año 2018 China habría crecido el 6,6%, decía el dato. 6,4 el último trimestre, 6,6 en el año. La tasa más baja en 28 años. Claro, los ciclos económicos generan más o menos crecimiento, pero yo les quiero decir, ¿cómo pretende uno que un país como China, que hoy día tiene el segundo PIB más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos, vaya a crecer a las mismas tasas, manteniendo todo lo demás constante, que crecía hace 28 años atrás? Uno no lo puede pedir a una empresa gigantesca, voy a dar lo mismo esto con el auspicio de Coca-Cola, a una empresa gigantesca como Coca-Cola, que crezca la tasa que puede crecer una empresa de bebidas que partió hace 2 años atrás y está haciendo las cosas bien y que quizás crece al 100%. Bueno, eso es convergencia en economía. De hecho, las economías desarrolladas tienden a crecer al 3%, más o menos cuando las cosas están bien. Bueno, ese es el concepto que uno tiene en la cabeza. En economía las cosas convergen. Bueno, déjenme decirles, mensaje 3, que en el caso de la productividad no hay convergencia. La cosa no es cóncava, como dicen los ingenieros, es convexa. Porque mientras más avanzado eres, en parte gracias a que tienes más productividad, fundamentalmente, más relevante se hace la productividad porque se transforma en la única variable que te permite seguir creciendo. Si yo vivo en un mundo en el cual la opción es, y al final hay una combinación, trabajar transpirando, es decir, más horas, más personas, más inversión en vez de consumo, o vivo en un mundo donde todo es inspiración, más calidad, más capacidad de más valor agregado,
Bueno, lo primero ocurre en el mundo pobre, pero una vez que ya llegas a ser Canadá, la verdad que ya no solo no puedes trabajar más, sino que la gente quiere trabajar menos todavía, porque eso es calidad de vida. Y empiezan a exigir trabajar menos y las jornadas se van acortando. Y la gente no quiere invertir tanto porque quiere liberar recursos para consumir. Entonces, ¿cómo sigues expandiéndote? Bueno, en el extremo, Canadá, Estados Unidos y otros países avanzados en el extremo fundamentalmente crecen exclusivamente por productividad. Entonces, Chile todavía está en una etapa de su desarrollo en la que los problemas de infraestructura, o sea, falta de inversión, puertos, caminos, en la que los problemas urbanos, como está estructurada la ciudad, en la que los problemas de participación laboral femenina, que ha crecido mucho del año 90 a la fecha, pero sigue estando en 50 la participación, y en el mundo avanzado 65, 63. Pero claro, el año 90 las mujeres participaban 30%. Solo una de cada 3 mujeres en Chile mayores a 16 años participaban en el mercado laboral. El promedio de América Latina era 40, no era 30. Éramos un país que probablemente por razones culturales, no se nos ocurre otra explicación, tenía muy poca participación laboral femenina. Hoy día ya no es 30, es 50. Y estamos en el promedio de América Latina. Pero somos el país 1 o 2 en términos de ingreso per cápita en la región. Y los países avanzados, las mujeres participan en el mercado laboral sobre el 60%. Nosotros todavía tenemos una brecha de 10 puntos porcentuales de participación laboral femenina que cuando vaya ocurriendo, como ha sucedido en los últimos 20 años, contribuye al ingreso per cápita porque la población es la misma, pero hay más personas trabajando. Entonces el producto sube y lo que está abajo se mantiene igual, por lo tanto el ingreso per cápita sube, el país aumenta. Ese es un aumento de ingreso per cápita con esfuerzo, o sea, por la razón correcta, porque queremos que las mujeres participen, porque les permite ser independientes, bla, bla, bla. ¿No es cierto? Pero se fijan que eso es algo que, claro, ayudó a que Chile creciera entre el 90 y hoy día. Pero es algo que una vez que llega a un determinado nivel, esto es empírico, por ejemplo, 65% se estabiliza según la evidencia internacional, y de ahí para adelante, además, si bien la tasa de participación no cae, las horas trabajadas caen. Esa es la evolución de un país desarrollado. Hombres y mujeres, adultos mayores, en un país que funciona mejor, pueden participar del mercado laboral, sobre todo hoy día que la expectativa de vida ha crecido tanto, 10 años en las últimas décadas, pero claro, no quieren trabajar 8 horas diarias de lunes a viernes, quieren trabajar en contextos determinados, tal vez un par de horas diarias. Un mercado sano permite esas cosas. En un país que todavía tiene que avanzar como Chile, eso no ocurre. Y tenemos una parte importante de la población laboral femenina que no está en el mercado, una parte importante de los adultos mayores que no puede participar, una parte importante de los jóvenes que quieren estudiar y trabajar al mismo tiempo que no pueden hacerlo, porque el mercado, la regulación no lo permite. Pero una vez que eso ocurra, ¿no es cierto?, son las horas las que caen. Entonces, nosotros todavía podemos seguir creciendo a pesar de que nuestra productividad no se expanda mucho, aprovechando ciertas brechas cuantitativas que tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la participación laboral femenina. Pero cuando seamos Canadá y ya las mujeres participen 65%, igual que los hombres, y además queremos trabajar menos horas, lo único que nos va a quedar para seguir creciendo, si la presión social es a trabajar menos y no vamos a tener brecha de personas que se incorporen, es mejorando el valor agregado de cada una de nuestras horas, dignificando nuestro trabajo, por ponerlo en un lenguaje más bello. Entonces, a diferencia de lo que siempre pasa en economía, que uno ve convergencia, en el caso de la productividad lo que hay es divergencia. La productividad es siempre muy importante, pero si yo me fuera a un país muy pobre en África, si fuera como un asesor económico, tratar de ayudar a hacer reformas, probablemente las prioridades no van a estar en el ámbito de la productividad. Van a estar en el ámbito de formalizar el mercado laboral, que la gente se pueda incorporar, que las empresas paguen impuestos, que sean parte del sistema, tener carreteras construidas, sistemas de transporte que funcionen, etcétera. Que todos son temas de inversión y de participación laboral. Y ya cuando logras un determinado nivel, que Chile logró hace bastante rato, se mantienen ciertos desafíos en ese ámbito, pero empieza a aparecer la parte calidad, no solo la parte cantidad. ¿Me explico? Entonces, el tercer mensaje es que el desafío productivo crece con el ingreso. O sea, en Chile podíamos darnos el lujo, si es que hubiese sido el caso, de haber sido no tan productivo en los años 90, porque el solo hecho de la incorporación importante de las mujeres al mercado laboral nos entregaba benzina. Pero esa es una benzina que se acaba, que no es permanente. Hoy día ya estamos en una etapa en la cual hacia adelante el desafío productivo se hace incluso más relevante, porque más pronto que tarde, ojalá, significa que vamos a haber sido exitosos, vamos a tener presiones desde la población por trabajar muchas menos horas. Y no vamos a tener más brecha de participación laboral que ayude a mover el carro del producto. Si no somos capaces de producir mejor, cuando eso ocurra, vamos a empezar a irnos a un crecimiento estancado.
de largo plazo. Entonces el desafío productivo es un desafío que crece con el ingreso. Si hoy día nos tiene que preocupar la productividad porque se ha desacelerado, más nos va a tener que preocupar mañana y pasado mañana cuando sea la única fuente posible de crecimiento sostenido en el tiempo. Lo pongo esto en un gráfico o lo planteo complementándolo con un gráfico que he mostrado varias veces en esta universidad. Este es el listado completo de países que publica el Fondo Monetario Internacional, último dato disponible, octubre de 2018, para el ingreso per cápita, lo mismo que había hablado antes, el PIB per cápita. Pero acá, a diferencia del que mostré en la lámina con Alemania y horas trabajadas, aquí está el que se ajusta por paridad, dólares ajustados por paridad. Esto es una tonterita importante en el siguiente sentido. Como yo estoy haciendo una comparación entre países, y lo que pretendo es saber si los países tienen más o menos capacidad de compra, no solo importa saber cuánto ingreso tienen, pero qué es lo que pueden comprar con ese ingreso. Y lo que sucede es que los bienes que se transan, como esto, tienen un valor cuando los costos de transporte son bajitos hoy día en el mundo y los aranceles están casi en cero en todas partes. Los bienes que se transan tienen un valor parecido entre países cuando uno hace el ajuste del dólar. Más o menos, ya no es como antes que yo iba a Estados Unidos y me compraba un blue jean que costaba la mitad. Por un tema de mercado hay más ofertas, pero el precio de lista de un producto no es tan distinto hoy día. Sin embargo, los bienes no transables, por ejemplo un pedazo de tierra, no se ajustan por comercio. Va a depender de la escasez que hay en el mercado de oferta y de la demanda. Y los países más pobres tienen demandas más bajas. Por lo tanto, los bienes no transables, por ejemplo, los servicios, servicios de limpieza en el hogar, son más baratos en los países más pobres. Porque yo puedo exportar esto a un lugar donde están dispuestos a pagarme más, pero la mano de obra no se va a ir para allá, tendría que dejar su familia, que es mucho más costoso, digamos. Entonces, como los servicios que típicamente no son transables son más baratos en el mundo en desarrollo, porque hay menos ingreso, entonces $1 en un país en desarrollo compra más que en un país desarrollado, un mismo dólar. No de bienes transables, pero de los bienes no transables, perdonen por lo técnico, pero si $1 compra más y yo quiero hacer una comparación en términos de calidad de vida asociada a poder de compra, tengo que hacer un ajuste por paridad. Y por eso el ingreso de Chile, que de verdad dividido por $1 de 680 pesos es $14.000 al año per cápita, cuando ajusto por paridad pasa a ser $22.000. Porque nuestros $14.000 compran $22.000 en Estados Unidos. Nuestros 14 son como 22. Esa es la. Entonces tú dejas fijo Estados Unidos y todos los ajustas. Y los países más pobres su ingreso sube, los más ricos caen un poco. No sé, el de Japón cae, porque es mucho más caro los servicios. Bueno. Entonces, solo hice este comentario para que no piense que hay un error. Este es el dato para Chile oficial del Fondo Monetario ajustando por paridad. El que no ajusta por paridad es 14. Y todos cambian un poco y cambian de lugar, qué sé yo, pero eso. Y lo hago ahora porque quiero hacer la comparación entre países para ver dónde estamos. Y cuando hago eso, me encuentro con que la realidad del mundo, ajustando por paridad, es bien dramática. En parte lo dije cuando comencé mi presentación. Es bien dramática porque muestra que mientras algunos países, entre paréntesis, son 189 economías las que están representadas en este gráfico. Todos estos datos están en la página web del Fondo Monetario Internacional. Mientras algunos países tienen en el extremo, Singapur, un ingreso per cápita de los $85.000 al año, el país más pobre del mundo, la República Central Africana, tiene un ingreso per cápita de algo así como $600. Entonces hay una diferencia de 140 veces. O sea, a los que les gusten los datos, o los que vengan del mundo más de la política social y conozcan la discusión que hay en Chile por desigualdad de ingresos, que en Chile es bastante alta la desigualdad, van a saber más o menos que entre el percentil 90 y el 10 en Chile la diferencia es como de 30 veces. Bueno, quiero que sepan que en el mundo, cuando uno compara ingresos per cápita, que tiene muchas más posibilidades de ajustar, son promedios de un país completo, las diferencias son iguales o peores. No estoy justificando lo que hay en Chile, solo estoy diciendo que, como dijo don Patricio Elwin alguna vez, ahí cuando estaba recién de presidente, el mercado es cruel. O sea, las diferencias son muy grandes en el mundo entre ingresos. Bueno, no nos quedemos, entre paréntesis, solo para los que les guste la historia. Estos ingresos per cápita que están aquí, que son en torno a los $500 en el mundo africano, hoy, son los mismos ingresos per cápita que los historiadores económicos estiman
el mundo tuvo durante siglos y siglos hasta la Revolución Industrial, entre paréntesis. ¿Ah? O sea, para que vean el nivel, o sea, es como que entre 1800 y hoy, África en muchos de sus países no ha avanzado absolutamente nada. Mientras un país como Estados Unidos multiplicó por cerca de 90 su ingreso per cápita, por poner los países africanos están en el mismo nivel que estaban, no sé, 10 generaciones atrás. ¿Ya? Eso solo para, pero bueno. Pero no vayamos a las esquinas porque las esquinas siempre están sujetas a cosas raras. Hagamos lo que yo decía recién, comparemos los países por percentiles. El percentil 10, o sea, el país que está de más pobre a menos pobre, sería, por ejemplo, Afganistán, y tiene un ingreso per cápita como de $1.800. 1.800. Y el país 90, o sea, el lugar 10 de más rico menos pobre, ocurrió que es Canadá, podría ser Alemania también, está por ahí, Australia está por ahí. Tiene algo así como 45.000. Entonces ustedes ven que el país más pobre tiene como 2.000, el más rico tiene como 45, y Chile, ¿dónde está? Acá, 20 y poco, justo en la mitad. Entonces este gráfico sirve para decir que nuestro país, Chile, se encuentra en la actualidad exactamente en la mitad del camino al desarrollo. Ha recorrido la primera mitad del camino al desarrollo, que es la que lo separa de los $2.000 con 22, y le falta la segunda, que es lo que lo separa de los 45 con 22, los otros 22. Está en términos de cantidad de dólares, le falta lo mismo que lo separa a los más pobres, lo que lo separa a los más ricos. Bueno, toda la evidencia muestra, en parte esto lo he dicho ya en esta presentación, que lo que tú tienes que hacer para dejar de ser Afganistán y transformarte en Chile, exagerando un poco el argumento, lo que tienes que hacer para dejar de ser un país pobre, como son los países que están acá, y transformarte en este país, es básicamente asumir ciertos desafíos que son cuantitativos. O sea, en este recorrido donde, insisto, se pavimentan las calles, se incorporan las personas al mercado laboral formalmente, se va desarrollando el mercado. En donde, por ejemplo, me gusta a veces decir para provocar, los gobiernos cuando hacen las cosas bien aumentan la cobertura. Por ejemplo, cobertura educacional. Chile en los últimos 25 años pasó de tener 150.000 jóvenes en educación superior, técnica y universitaria, y hoy día tiene 1.300.000 o algo así. Y uno escucha a los ministros de educación de los años 90, incluso de la primera mitad de los 2000, y te dicen, el éxito de Chile fue cobertura. Y salud es cobertura, y alcantarillado es cobertura, es Q, es mejorar la cantidad. Eso es lo que hacen los países cuando están acá. Pero cuando ya llegan por acá, que es donde está Chile, empiezan a preguntarse otras cosas. Y ahora están las generaciones nuevas que te dicen, sí, ¿hasta cuándo me repites que mejoraste la cobertura? Pero ¿y qué es lo que están estudiando los muchachos en la universidad? ¿O qué es lo que están aprendiendo en el instituto? ¿Qué pasa con la capacitación? ¿Cuál es la calidad de lo que están estudiando? Es verdad, sí, hoy día hay 50% de mujeres en el mercado laboral. Un desafío que asumimos de alguna manera. Pero ¿y la discriminación de género? ¿Te fijas? Te cambian el debate desde la cantidad a la calidad. La calidad tiene muchas dimensiones. Bueno, estoy tratando de decir, como lo he dicho muchas veces acá, que cuando uno está en el lugar que está Chile hoy, ya ha vivido, ya ha recorrido el camino que Chile recorrió con la rapidez que Chile lo hizo, que no es tan usual. En las últimas décadas se producen ciertas tensiones en términos de lo que una generación tiene en su cabeza como éxito y logro, que es verdad, y que están los datos, y que era necesario, y lo que la generación nueva espera hacia adelante. Entonces, no es raro que un ministro de Educación de la Concertación debata con un joven del Frente Amplio y que hablen en paralelo, de cierta forma. Porque esos jóvenes están parados acá y la cobertura les da lo mismo, la cobertura ya la tenemos. Si estuvieran acá, estarían tratando de hacer lo que hizo el ministro de Educación de la Concertación en aquellos años, digamos. Pero ya no estamos ahí. Y lo que ahora se preguntan es, bueno, no basta con eso. Desde la economía lo que estoy diciendo es que el desafío cuando estás en esta primera etapa es cuantitativo, tiene que ver con más esfuerzo, tiene que ver con más trabajo, más inversión. El desafío acá es al revés. No voy a decir que llega al punto de trabajar menos, aunque los datos muestran que eso es así, e invertir menos, aunque los datos muestran que eso es así, pero ciertamente acá las preguntas son qué hay que hacer para que esa inversión tenga valor agregado, sirva. ¿Qué hay que hacer para que ese trabajo tenga un salario alto? Entonces Chile está, y mientras más cerca esté de acá, cuando llegue a Canadá, ese es el punto del mensaje número 3. Lo único que me queda para seguir mejorando ya ideas nuevas. De alguna manera, si ustedes quieren, y yo estuviera aquí el gráfico, lo que yo digo es que aquí hay una frontera
del conocimiento mundial, los países pobres están dentro de la frontera, los ricos están en la frontera y todos nos movemos. Pero los ricos se mueven porque expanden la frontera, están inventando cosas nuevas todos los años que permiten que la frontera esté más lejos. Y los ricos, cuando son como en muchos países africanos, se van quedando dentro y alejando de la frontera. Y los que hacen las cosas bien, como lo ha hecho Chile en las últimas décadas, se acercan con rapidez a la frontera. Pero mientras más cerca de la frontera están, más va a ser cierto que ya no hay nada que copiar y lo que hay que hacer ahora es participar del proceso nuevo, generativo, año a año, que va expandiendo la frontera. Y eso no es cantidad, eso es calidad. Eso no es más trabajo, eso es más innovación, más valor agregado, más productividad. Y ese desafío va a ser, insisto, creciente en el tiempo. Aprovecho a hacer un comentario en términos de lo que esto implica desde la política pública. Pues es una frase un poquito general, pero creo que no por ello vacía. Nuevamente, yo estoy en un país muy pobre, por ejemplo en África o si vas a Haití, qué sé yo, y el tipo de discusión que va a haber ahí va a estar siempre muy enfocada en cantidad, en que la gente trabaje, en que haya calles pavimentadas, etcétera, en que haya empresas funcionando. Pero cuando ya estás acá empiezas a preguntarte otro tipo de cosas. Por ejemplo, a alguien se le ocurre que la protección al consumidor puede ser relevante. Estoy haciendo una caricatura. Y entonces aparece el CERNAC y empieza a tomar fuerza. A alguien se le ocurre, por ejemplo, que tal vez ya no basta con que lleguen empresas y hagan el esfuerzo que hicieron las empresas chilenas y logren que el país se desarrolle, sino que ahora también nos empezamos a preguntar si esas empresas están siendo suficientemente competitivas, por ejemplo. Porque no hay que ser cosa que estén en mercados demasiado concentrados y tengan rentas que les permitan ganar más plata que la que se justifica en un contexto en el cual lo que tú quieres es que cuando los países crecen, la plata se distribuye de manera razonablemente equitativa. Entonces empieza la discusión de libre competencia. ¿No es cierto? Entonces, no debería sorprendernos. ¿Cómo estás, Cristian? Hola. Mucho gusto. Tengo un amigo, por eso lo saludé. Puedo saludar a mi amigo, ¿no es cierto? ¿O no? No, por favor. Entonces, no debería sorprendernos que en el contexto de un país que ha avanzado todo este camino con razonable rapidez durante las últimas décadas, el debate de política pública haya mutado desde algo muy enfocado en cantidad a algo más relacionado con calidad. Y esto, lo he dicho varias veces, creo yo, no tiene que ver únicamente, ni siquiera tiene que ver de manera importante con que en el mundo en general se han generado ciertas tensiones que han llevado a plantearse la necesidad de que la competencia sea mayor. Eso es verdad, está pasando en el mundo, la información fluye con más rapidez, uno ve a los indignados en España o en Nueva York y los movimientos se van traspasando a otros países y lo mismo pasa acá con las marchas. Yo lo que quiero plantear es que independientemente del Internet, de las redes sociales y del empoderamiento de determinados grupos que le exigen más a las autoridades hoy, el hecho de que Chile haya pasado con rapidez de un nivel de ingreso per cápita que lo ubicaba por acá a uno que lo ubica en el medio de la distribución, genera, a la luz de la experiencia internacional de países que ya vivieron este proceso, una justificación para que ocurra un debate que antes no ocurría. Los temas cambian. Entonces, el tema de competencia es un tema clave acá, el tema de protección al consumidor es un tema clave y va a seguir siéndolo aunque el próximo presidente sea de izquierda o de derecha. Y es un tema que tiene que ver con dónde estamos, no con quiénes somos. O quiénes estamos en ese momento siendo. No, déjenme plantearlo al revés. No con dónde estamos, sino con quién somos ya a esa altura. Es un tema permanente. En otras palabras, lo que ocurre cuando llegas a un nivel de ingreso como el que tiene Chile hoy, poder seguir avanzando ya no pasa por hacer algunas cosas que no es que sean fáciles, pero que yo asocié a cantidad, como mejorar la participación laboral y mejorar la infraestructura, sino que pasa por mejorar las instituciones también. Y bueno, las dos instituciones principales en una economía de mercado son eso, el mercado y el Estado. Y empieza el debate, tenemos un Estado capaz de asumir los desafíos del ingreso per cápita que tenemos y tenemos un mercado que permita seguir virtuosamente distribuyendo el crecimiento de manera tal de validarse, y eso es competencia. Entonces, por eso modernización del Estado y competencia son temas tan importantes hoy. Y no lo iban a hacer acá, ni lo son en países pobres de la región todavía, que tienen otras prioridades que resolver que son más cuantitativas. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento. Y esto, como decía un amigo psicólogo, solo va a empeorar, ¿ya? El desafío productivo va a crecer con el ingreso.
Es una historia que no la puedo contar porque nos están grabando, porque tiene un final que es un poquito para adultos. Pero es un chiste que me acuerdo. Yo lo cuento después, cuando corten la cámara. Mensaje número 4. Entonces, primer mensaje, la productividad es clave. Segundo mensaje, la productividad es un desafío generalizado. Tercer mensaje, el desafío productivo crece con el ingreso. Se va a hacer más importante hacia adelante que lo que ha sido hasta ahora. Quiero darle un poquito más de carne a lo que acabo de terminar de decir durante mi mensaje anterior en el gráfico que mostré. Podría haber puesto un mensaje 4 diciendo que el Estado es clave, lo es, pero como estamos pensando más desde la perspectiva de la empresa, quiero provocar enfocándome en el mercado y decir que la competencia es clave. Y para ello voy a mostrar una figura. Entonces, conceptualmente, independientemente de que estemos en Chile y de lo que ocurre o no ocurre en Chile según los datos, un país que ya llega al nivel de desarrollo que tiene Chile no puede seguir postergando la modernización del Estado y no puede mirar para el lado en temas que garanticen que el mercado funcione bien. Y eso es lo que yo entiendo por competencia. Déjenme enfocarme en el segundo tema, en el segundo punto, el de la competencia. Y provocar. Yo voy a mostrar un dato que no garantiza que haya problemas de competencia en Chile, pero una de las hipótesis que lo explica es esa. Estos son datos generados por la Comisión Nacional de Productividad en un estudio que se hizo el año pasado mirando datos de empresas. Voy a tratar de decirles que algo que el Fondo Monetario y otros organismos internacionales vienen mencionando hace rato, que en Chile hay alguna evidencia que sugiere que tenemos problemas de competencia, lo que no es tan raro dado que el país tiene un tamaño pequeño, digamos. Estos son datos, insisto, generados por la Comisión Nacional de Productividad, están en la página web de nuestra, en un informe del año 2017, y lo que muestran es lo siguiente. Dos cosas, déjenme concentrarme por un segundo en la línea roja, olvidémonos de la línea azul. La línea roja es la OCDE, la OCDE, en castellano, la OECD en inglés. Muestra algo que sabemos en economía hace mucho rato, el tamaño importa. Las empresas más grandes son en promedio más productivas. ¿Ya? Aquí hay una medida de tamaño, hay distintas maneras de hacer esto, y aquí hay una medida de productividad que no es óptima, no es la mejor medida, pero es una aproximación que permite los datos, algo así como número de empleados por empresa y algo así como ventas por trabajador, pero hay otras maneras más sofisticadas de hacerlo, pero esto permite mirar más países. Y lo que uno ve es que esa línea roja es creciente, es decir, los países más grandes, perdón, las empresas más grandes, que están ubicadas en este segmento de acá, tienen una productividad que puede ser del orden de 2 veces la de las empresas más pequeñas. O sea, las pequeñas empresas son en promedio menos productivas en todas partes, eso es lo que estoy tratando de decir. La escala importa porque hay economías de escala, por ejemplo. Bueno, con las economías, con las nuevas tecnologías colaborativas esto se está yendo al extremo, en el sentido de que hoy día, ¿no es cierto?, con las economías de red tenemos empresas que tienen 90 y tanto % del mercado en el mundo desarrollado. O sea, si ustedes agarran el The Economist los últimos 6 meses van a encontrar casi toda la semana un artículo sobre esto. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con el diagnóstico y de que uno sepa o no cómo resolver el problema, porque, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a agarrar a Google y la va a partir en 3? Hay varios temas, no es solo la propiedad de los datos, es de verdad si... Recuerden ustedes que cuando enseñamos economía, lo primero que enseñamos es que hay que desafiar, o sea, la idea, porque el modelo de competencia perfecta, la gracia que tiene que como somos todos del mismo porte, nadie puede poner el pie encima al otro. Esto no es solo un tema de justicia, esto tiene que ver con tener los incentivos necesarios para que todos estemos tratando siempre de hacer las cosas lo mejor posible. Si yo no tengo alguien que me desafíe, no lo hago, digamos, me achancho, me quedo tranquilo y no asumo los riesgos que la sociedad quiere que asuma. Muchas veces, desde un punto de vista privado, no conviene asumir esos riesgos. Yo estoy cómodo en la posición que estoy, pero la sociedad quiere que yo asuma esos riesgos. Algunos van a fracasar, otros no, y los que son exitosos mueven el proyecto completo. Pero eso tiene riesgos para el gerente que ha funcionado bien por mucho tiempo. Eso solo lo consigue en una economía competitiva, ¿no es cierto? El que sabemos que si yo no hago lo mejor posible, va a haber alguien que va a venir para acá. Entonces, así es la vida, ¿no es cierto? El hijo mata al padre, no es el padre el que mata al hijo, digamos. Entonces, efectivamente, los datos muestran que la economía de escala importa. Y eso está ahí. Ahora, eso no significa... Esto puede generar un poquito de debate, o sea, claro, desde una mirada más cínica uno podría decir, bueno, ven si las pymes, digamos, son menos productivas. No, lo que pasa es que la pregunta y lo que ocurre en el mundo, cuando el mercado funciona bien, muchas de estas que están acá son menos productivas porque están partiendo, tienen que aprender a hacer las cosas, no tienen la escala necesaria para conseguir y negociar adecuadamente y de repente, ¡pum!,
tienen mejores ideas y van y reemplazan al otro y agarran una escala rápidamente y esa escala les permite transformarse en competitivos y qué sé yo. Pero claro, en el proceso muchas mueren y ese es el proceso de entrada y salida natural que tienen las economías de mercado que permite que las cosas funcionen bien, ¿no es cierto? Pero al final uno saca una foto y la foto muestra estáticamente que las más grandes son más productivas que las más chicas. ¿Qué ocurre en Chile? La escala no favorece mucho, pero si vemos este punto que está acá y lo comparamos con el que está acá, igual notamos que hay, porcentualmente hablando, una diferencia importante en productividad entre las más grandes y las más chicas. Esto podría ser del orden de 40%, 30%. Entonces, Chile no es una anomalía en esto. Los datos para Chile, mirando empresas de un número significativo de sectores, son cerca de 15.000 observaciones, sugieren con datos del año 2015 y 2016 que las empresas más grandes transversalmente en Chile son más productivas que las más chicas. La diferencia está, sin embargo, en lo siguiente. En eso somos como la OECD. Y si yo borrara la línea roja y hiciera el gráfico hasta acá, esta cosa se vería muy paradita, digamos. La diferencia está en lo siguiente, y esto va contra el prejuicio que tenía yo. ¿Qué es lo que yo pensaba cuando empezamos a hacer este estudio en la comisión? Yo decía, bueno, las empresas grandes, yo conozco algunas, conozco a la gente que trabaja ahí, no hacen cosas muy distintas que las empresas grandes afuera. Sí, una empresa chilena, muchas veces incluso grande, está en el resto del mundo. Pueden contratar a los mismos gerentes, que fueron a las mismas universidades, tienen los mismos sistemas computacionales, se endeudan en extranjero, emiten bonos, qué sé yo. No veo mucha diferencia entre un banco local y un banco extranjero grande. Entonces yo habría esperado que si hay un problema de contexto que dificulta ser productivo, ese problema fuera más activo, tuviera más presente, fuera una barrera mayor para una empresa pequeña que tal vez en el mundo desarrollado está en una posición desventajosa con respecto a la grande por economías de escala, entre otras cosas, pero que tiene acceso a un mejor sistema de capacitación, una población más educada, un mercado financiero más profundo, mientras que en nuestros países, que son menos desarrollados en promedio en comparación con la OECD, esas barreras son más activas, insisto, para el chico que para el grande. Porque el grande simplemente emite bonos y se olvida lo que pasa en Chile. Y le da lo mismo si el mercado financiero chileno es más o menos profundo. Estoy pensando en voz alta. Entonces yo esperaba que esto fuera un cono que se cerraba. Y la verdad que es un cono que se abre. Porque mientras la diferencia entre las pequeñas en Chile y la OECD es de cerca de 2 veces, en el caso de las grandes es 3 veces. ¿Ya? Ahora, estos son estudios preliminares, está publicado, pero bueno, basta que se publique otra cosa diferente, los datos recién se están empezando a mirar, etc. Pero es interesante porque abre un montón de preguntas. ¿Por qué puede ocurrir que en Chile las empresas más grandes, a pesar de ser más productivas que las más chicas, igual que la OECD, tengan una brecha con las más grandes de la OECD que es, usando distintas métricas, mayor que la que tienen las más chicas? O sea, relativamente hablando a sus equivalentes, a sus homólogas, las empresas grandes en Chile son menos productivas que las chicas. Estoy haciendo la combinación. Bueno, a ver, pueden haber muchas hipótesis. Yo puedo plantear una hipótesis pro mercado, una hipótesis posible, aunque es un poquito rebuscada, pero yo creo que tiene algo de validez, es que la regulación, que puede tener un objetivo súper claro y necesario de política pública, en los hechos termina siendo más onerosa para las empresas grandes que para las chicas. Podría ser, no sé, que las restricciones laborales, por ejemplo, o tributarias van y a las chicas uno mira para el lado y a donde las grandes, donde uno va y las obliga a hacer cosas que la regulación exige, pero que son perversas para la productividad. Podría ser eso. Nosotros hemos estado haciendo algún tipo de investigación en esta línea y no parece ser cierto eso. O sea, en el mundo de los bancos, claramente un banco grande tiene una regulación que es mucho más intensa que un banco chico. No estoy diciendo con eso que está menos, pero hay una regulación que es costo eficiente. O sea, no sé, el Banco Santander en el mundo tiene al regulador español 24 horas al día, 7 días a la semana viviendo dentro de la empresa. Un banco más chico probablemente va a tener una visita de 3 semanas, por dar un ejemplo. ¿Ah? Bueno, pero eso podría ser una hipótesis. No hemos encontrado evidencia en esa línea, si bien este es trabajo en progreso, pero voy a darles una hipótesis alternativa. Es que el mercado chileno es poco competitivo y las empresas grandes están cómodas.
son esas mismas empresas grandes, más cómodas que lo que están en promedio en los países de la OECD, eso es lo que estoy tratando de decir, como una hipótesis alternativa. ¿En qué sentido? Lo que estoy planteando es, a ver, o sea, hay que imaginarse la situación, es un país que el año 90 es un país pobre y empieza al 85, que sí, tiene un ingreso per cápita bajo, y de repente algunas empresas son las que logran, por mérito propio, contribuir al proceso productivo chileno, permitiendo que el país multiplique por 7 su ingreso per cápita, o por 4 en los últimos 30 años, en un periodo corto de tiempo, pero en el proceso de hacer eso, en un mercado que es de solo 17 millones de personas, van agarrando una escala que las hace tener una posición económica dominante, que en algún momento puede transformarse en una herramienta para ejercer ese poder. Yo no estoy pensando en algo ilegal en el sentido, aquí no estoy pensando en colusión. Eso obviamente que no está bien y que es un delito y qué sé yo, y hay una legislación. Yo estoy pensando simplemente en que agarra una escala tal como resultado de su propio éxito que es más probable que sea utilizada para impedirle a los desafiantes que las desafíen en un país pequeño o en un país grande, o en un país donde... Esa es un poquito la historia que cuenta Acemoglu cuando dice esas mismas empresas que sacan un país de la pobreza y lo transforman en casi desarrollado, se pueden transformar en una barrera al desarrollo después, cuando ya tienen una posición demasiado grande. Te escucho. Por favor, un comentario. No, pues están orientados. Bueno, sí, es interesante que la evidencia que nosotros en la comisión tenemos, comparando empresas internacionales para ver cómo están en Chile y cómo están afuera, son menos productivas en Chile que afuera. La misma empresa. No voy a dar el nombre, pero, por ejemplo, tenemos un estudio minero en el que agarramos 7 faenas en Chile. No está el estudio por un tema de protección de datos, porque son propiedad de las empresas, no están con nombres, pero hay empresas ahí que son empresas internacionales, algunas de esas faenas son de empresas internacionales, otras locales, y conversando con la gerencia de esas mismas empresas dicen, mira, ¿cuántos? General Motors en Francia y en Estados Unidos tiene productividad distinta. Una posible explicación es que el entorno regulatorio, entre otras cosas, es distinto en Francia y en España, por supuesto. Pero una hipótesis alternativa es que esa misma empresa, no es que, a ver, totalmente de acuerdo contigo y eso está dentro de la línea de lo que es agarrar los datos. Nosotros hemos hecho algunos análisis en esa dirección en términos de tratar de separar empresas por tipo y ver si, por ejemplo, las que exportan, las que no exportan, y no hemos encontrado todavía diferencias relevantes. Lo que no significa que no haya parte de la explicación ahí, pero complementario a eso, yo no estoy diciendo, déjenme llevar esto al extremo, solo para motivar la necesidad de estar súper atento en países como este a que el mercado siga funcionando bien. Yo no estoy diciendo que las empresas grandes acá no están optimizando, porque alguien podría decir son irracionales, si pueden ser más productivas, ¿por qué no lo van a hacer? O ¿cómo es posible que tú digas que los gerentes de las empresas grandes acá no saben las cosas que están pasando afuera? Saben perfectamente lo que está pasando afuera, conocen esas cosas, estudiaron en los mismos lugares y están optimizando. Lo que pasa es que pasar de acá a allá no es gratis. Porque yo puedo decir acá, copiar es gratis. No, o copiar no es malo. Sí, pero hay un riesgo. Si yo te estoy mostrando un dato que es el promedio para el tipo de empresa. Como todo proceso y cambio productivo, está el riesgo de que las cosas no funcionen. Si yo estoy planteando esa hipótesis para tratar de racionalizarla, o sea, que no nos confundamos, yo no estoy diciendo que no son racionales. Estoy diciendo que, aunque venga alguien y me diga, mira, hacemos esto fuera, digo, bueno, pero acá hacemos todo otro. Entonces, algunas restricciones pueden tener que ver, por ejemplo, con que el contexto laboral me exige cosas que allá no me exigen, y eso podría encarecer el proceso productivo y llevarme a no ser tan productivo como yo podría ser, conceptualmente hablando. Pero también es cierto que lo que puede estar pasando es que cambiar el proceso productivo exige tomar ciertas decisiones que no sabemos qué efecto van a tener. O sea, la innovación no está garantizada. La adopción no es un proceso gratuito. Y si yo tengo una rentabilidad razonable, porque voy a ser yo el que asuma el riesgo, y lo que yo te digo es, bueno, pero si todos ustedes se la juegan en esta dirección, van a morir, 30% va a morir y 70% va a sobrevivir y a ser más productivo. Si tú me garantizas que yo voy a ser el más productivo, yo voy a hacerlo.
pero si yo no quiero ser parte del 30% y ya tengo una rentabilidad que los accionistas están tranquilos, hay un tema ahí. Hay un tema. ¿Qué es lo que evita que eso ocurra en otras partes? Bueno, en mercados, o sea, si efectivamente el problema fuera un problema de competencia, lo que evita eso es que viene el chico por atrás, que viene recién entrando, y dice, es que si yo voy a llegar con una cosa nueva, y ahora muchos de ellos van a fracasar. Pero con que uno no fracase, me saca. Pero para eso tienen que desafiar al grande. En todas partes del mundo está la discusión. Una empresa que ya está en una posición exitosa va a tratar de recurrir a mecanismos que le permitan evitar que la competencia le gane. Pues ese es el juego. Ese es el juego, eso es todo. Entonces, lo que tiene que hacer la legislación pro competencia, lo que puede hacer, es simplemente tratar de garantizar que el contexto sea el más competitivo posible. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, esto no es evidencia concluyente, ni mucho menos. Lo que sí estoy diciendo es que hay evidencia, y lo pongo en una figura para motivar la discusión. Entonces, hay otro tipo de evidencia en otro tipo de informes que sugiere que lo que no es tan raro, insisto, porque nuevamente, quizás cuando tú tienes una transición desde un país de ingreso bajo a un país de ingreso medio alto, un poco más lenta, más propia de la que hemos observado en el mundo desarrollado, partieron de otro nivel, pero en la medida que las cosas pasan con más lentitud, los mercados se ajustan también con más facilidad a estos procesos. O sea, estas cuestiones aquí pasaron bastante rápido. Entonces, nuestras empresas han sido muy exitosas, lo digo estoy haciendo un homenaje, digamos, o sea, están en América Latina, y eso hace que tal vez los ajustes necesarios en un mercado que permitan que el contexto sea el favorable para que esto ocurra y al mismo tiempo vaya ampliándose, son más difíciles de conseguir. Ahora, yo no descarto para nada, al contrario, me parece de sentido común y los estudios que hemos hecho en la comisión en otros ámbitos como el de la educación, que aquí hay problemas que son muy relevantes que impiden que las empresas sean más productivas. Por ejemplo, el sistema de capacitación, por decir algo así medio obvio, en el que hay bastante acuerdo, digamos, y uno no dice nada nuevo. Nosotros acabamos de hacer un informe en la Comisión Nacional de Productividad sobre educación técnica profesional, está en nuestra página web, fue un informe de un año, etc. Y lo digo con un poquito de vergüenza, porque le dedicamos harto tiempo, harto esfuerzo, harta gente trabajó, etc. Y por mucho que hayamos contribuido diciendo cosas interesantes nuevas, una parte importante de lo que decimos estaba en el informe Larrañaga del año 2008, creo, o 2009, no sé, o 2011, sobre el CENSE, en esa parte, que es la parte de capacitación. O sea, no hay nada nuevo que decir, ya se decía todo, lo sabemos. Sin embargo, no hemos sido capaces de mejorar institucionalmente el sistema, son muchas las cosas que hay que cambiar. Bueno, a veces los grupos de interés bloquean estos cambios, etc. Pero hay cierta evidencia que sugiere que mi mensaje 4 vale la pena. No lo estoy diciendo yo por primera vez, esto viene en varios llamados de atención que hemos recibido de informes de la OECD, que aun cuando hemos avanzado un montón en materia de institucionalidad pro competencia en Chile desde 2000 a la fecha, Tribunal de Libre Competencia, Fiscalía Nacional Económica, etc., puede haber un problema de concentración, en este caso, que podría estar afectando la competencia más que resultado de más competencia, como ocurre otras veces. Y mi mensaje 5 y final, para luego hacer un par de comentarios, es que, bueno, esto es medio de sentido común, es medio obvio. Casi todo lo que he dicho al final exige cambiar la manera de hacer las cosas. Y el cambio, la gente, yo recién contaba, decía, bueno, estas empresas para poder hacer estos cambios asumen riesgos. Sí, está bien. Además hay una cosa individual y es que no nos gusta el cambio, por eso compramos seguros y qué sé yo. O sea, queremos estabilidad, no queremos irnos en las puntas. Y por lo tanto, uno de los grandes problemas relacionados con el desafío de mejorar la productividad es clave, la productividad es un problema generalizado, la productividad se va a hacer creciente con el ingreso como desafío, es el que exige cambiar y hay una tendencia natural del status quo. Eso lo muestran todos los estudios en distintos ámbitos. El cambio es clave. Déjenme, para motivar el tema del cambio, mostrar un dato, porque creo que es interesante, aunque es un poquito estirar el tema. De ese mismo estudio que usé para generar el gráfico anterior del 2017, que es el informe anual 2017 de productividad en su capítulo 2, que es un capítulo que mira, insisto, datos de productividad por empresas para muchos sectores en Chile. Y algo que aparece en los datos que es interesante es que
junto con lo que ya dije, es que la mayoría de los cambios en productividad que uno observa en el mercado son resultado de unas pocas empresas que mejoran mucho su productividad. Todas estas cosas tienen nombres al final en literatura, hasta las llaman gacelas. Entonces aquí tienen los números para Chile. Esto no se había calculado antes porque nadie había mirado los datos todavía como los miramos nosotros. 4,7% de las empresas explican en esta muestra, con datos del 2015 y 16, 4,7% de las empresas, del 100%, explican 88% de las ganancias de productividad observadas en la muestra. Estas empresas gacelas, se llaman gacelas, son capaces de aumentar sus ventas típicamente del orden de 20% por año durante un periodo de 5 años. Entonces, un poco la idea es que si esto es lo que... La realidad es una en la cual al final los países son más productivos, fundamentalmente empujados por la productividad de las empresas más grandes, pero esas empresas grandes están siendo permanentemente desafiadas. Estoy haciendo el comentario conceptual de cómo yo me imaginé el mundo ideal. Pero esas empresas grandes están siendo desafiadas por empresas chicas, muchas de las cuales están tratando de hacer las cosas distintas. La mayoría de ellas fracasa y unas pocas son exitosas, y las que son exitosas generan cambios gigantescos y explican casi el total de la ganancia de productividad, y en periodos cortos de tiempo. Necesitas escala, pero esa escala no es la escala de las mismas empresas siempre, es sin status quo. Es una escala que se consigue con mucha dinámica, con mucha empresa chica que fracasa y unas pocas empresas chicas que funcionan y que dejan de ser rápidamente chicas. En un periodo de 5 años crecen a un promedio de 20% por año. Los datos en Chile muestran que esas empresas que se llaman gacelas en la literatura representan más o menos 5% del total y explican cerca del 90% de la ganancia de productividad observada en el total de la muestra. O sea, tú al final, desde la política pública, no se trata de... Yo quiero empresas grandes que puedan competir a nivel global desde la perspectiva de la productividad. Pero para eso necesito empresas chicas que estén permanentemente desafiando y que sean capaces de hacer estos cambios significativos en periodos cortos de tiempo. No sé, no voy a decir solo para molestar, pero, por ejemplo, política pública, si en algo se parecen todos los gobiernos, que todos tienen políticas pro pequeña y mediana empresa. Y hay muy buenas razones desde la academia, desde la mirada, si quieren, teórica, para explicar fallas de mercado que justifiquen eso. Pero lo que tú necesitas no son políticas, esto es lo que sugieren estos datos, que permitan ayudar a las empresas pequeñas porque hay falla de mercado. Si tú querés mejorar la productividad, lo que necesitáis es rápidamente separar. Esas políticas no pueden durar mucho rato, digamos, en general. Si estáis preocupados de la productividad, lo que necesitáis es que esas empresas que son pequeñas en un momento determinado reciben ciertos apoyos por falla de mercado, sea cual sea, mercado financiero, coordinación. Rápidamente, si no son capaces rápidamente de generar los efectos en tamaño necesarios para mejorar su productividad, los datos sugieren que después no lo van a hacer. ¿Me explico? Entonces, en resumen, y poniéndole un poquito de foco hacia la empresa, los mensajes que definen lo que ha sido mi presentación son, primero, es la productividad la que explica la diferencia entre una unidad económica exitosa y no exitosa. Yo partí diciendo que países son más pobres que otros porque tienen menos productividad. Déjeme llevarlo a nivel de empresa. ¿No es cierto? La productividad es clave para sobrevivir. Es ahí donde está la diferencia. Segundo, cuando una empresa es menos productiva, usualmente los datos muestran, como los países, que esa menor productividad, esa brecha con la frontera es generalizada en la empresa. No es un problema de una unidad. Siempre puede haber problema en una unidad y para eso está la gestión y las cosas mejoran. Pero cuando uno saca una foto, ve 5 años después y hay problemas de productividad con brecha, generalmente son problemas generalizados. Tercero, que mientras más exitosas son las empresas, para poder mantenerse exitosas en un ambiente competitivo, la productividad se va transformando en la única variable que les permite diferenciarse del resto. Cuarto, y si bien aquí no he entregado suficiente información, hay cierta evidencia que hemos generado en la comisión, particularmente mirando sectores particulares como la minería, que sugieren que hay ciertas decisiones que toman las empresas, y esto puede ser evidente para ustedes, pero es para tratar de motivar la discusión, que sugiere que el problema productivo no es siempre, de manera evidente, resultado de una mala regulación que te impide ser productivo.
O sea, en ocasiones, en el caso minero, por ejemplo, en el caso minero, sin explicación que entendamos hasta ahora, esas 12 faenas que miramos, mientras el benchmark internacional de empresas mineras equivalentes tiene 5 capas jerárquicas, en Chile las empresas tienen 11. Para motivar la discusión, o sea, uno puede decir, oye, pero tiene sentido. Bueno, está bien. En ninguna parte del Código del Trabajo dice que hay que tener 12. Y segunda cosa distinta, solo para plantear la equivalencia. Y estas son las empresas, insisto, lo interesante es que esa misma empresa puede tener 5 afuera y 12 acá, digamos, pasan a ser parte de la cultura. Otro ejemplo de manera distinta del proceso productivo en Chile versus afuera en el mundo minero, que es un mundo que tiene mucha comparación internacional. El porcentaje de personas dentro de las empresas mineras en Chile que asciende es un cuarto del que tiene el benchmark internacional para esas que usamos. Nosotros elegimos 5 faenas internacionales que nos parecían atractivas porque son exitosas, entre paréntesis, no nos estamos comparando con empresas que hacen las cosas mal. Es un cuarto. Entonces, 4 veces más los cargos altos son ocupados por personas que se desarrollaron dentro de la empresa en las empresas mineras del benchmark internacional que en Chile. ¿De acuerdo? Entonces pueden haber cosas culturales, puede haber problemas con... Ahí nosotros ya nos metimos, empezamos a ver qué tipo de exigencias hay. Te escucho. De por qué hacen eso, digamos. Sí, algo nosotros nos metimos. Lo que pasa es que en la comisión, lamentablemente, es verdad. Estas son algunas cosas que yo estoy poniendo aquí para tratar de decir que al final las personas también tenemos algo que ver con esto. Porque el economista está cableado para buscar la regulación que está impidiendo que el mercado funcione bien. Y yo creo que hay mucho de eso, digamos. Pero también, sorprendentemente, cuando uno se empieza a meter en datos de empresa, uno se empieza a encontrar con ciertas cosas que hablan más de la humanidad también de los que están metidos dentro de las empresas, digamos. Y nosotros conversamos con gerentes internacionales que venían para acá y te decían gringos, digamos, gringo en el sentido antiguo de la palabra. Y te dicen, sí, hacemos las cosas distintas, uno rápidamente se acostumbra, no quiere ir un poquito contra la corriente, las cosas se han hecho siempre así, hay miedo de que si decir la cosa distinta te empiecen a poner problemas. Te pueden dar todo tipo de explicaciones, pero sorprendentemente muy pocas veces la explicación es que si no hago esto me van a multar, es que eso es parte de la explicación, pero es una parte menor de la explicación según lo que nosotros encontramos en minería. No tenemos porque nuestros estudios tienen un foco más hacia política pública y por lo tanto a tratar, nosotros no somos McKinsey en la comisión. Y por lo tanto, lamentablemente, aunque me parece que es una pregunta interesante incluso desde el ambiente académico, digamos, el tratar de entenderlo, por temas de recursos, de tiempo, que si nosotros vemos esto y miramos los datos y decimos, mira, surgen estas cosas que sería interesante mirar, pero nosotros no nos metimos a fondo en eso. Ahora, cuando yo digo es culpa también, es nuestra culpa en el sentido de que esta cosa no es culpa del Leviatán, digamos, solamente. Estoy jugando un poco porque les di 2 ejemplos de cosas que tal vez son decisiones de la misma empresa, pero también yo considero nuestra culpa, aun cuando tiene un sentido racional económico, el explicar que si una empresa está en un contexto en el cual tiene una posición cómoda y innovar es riesgoso, decide no innovar. O sea, no la están obligando a no innovar. No es que viene un regulador que le dice tú no puedes hacer esto. O sea, la política pública tiene una... De acuerdo, a eso me refiero también con nuestra culpa. Y quinto y final, bueno, todo lo anterior al final requiere cambio. Y me topé yo, por lo menos, que en varias conversaciones con los gerentes mineros te dicen, o sea, al final esta cuestión, ¿no es cierto?, uno no quiere generar mucho ruido interno. Y después de un rato te acostumbras. Y al final con lo que uno se encuentra es que las empresas hacen las cosas distintas dependiendo en qué contexto están, en muchos ámbitos que no siempre tienen que ver, insisto, con exigencias regulatorias superiores. ¿De acuerdo? Paro acá, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Te escucho, dime. Yo tengo no un comentario, sino que varios. Primero, felicitaciones por la conferencia clarita. Gracias. ¿Ya? En materia de regulación, yo quiero preguntar quién en Chile le pone cascabel al gato y también, a propósito, me voy a colgar de Alemania, para lo que viene. A mi juicio, uno de los frenos en el sistema regulatorio en Chile son las famosas licencias médicas, donde hemos llegado a niveles de uso abusivo. Se acaba de publicar un dato de los hospitales públicos referido al año pasado. Hice el cálculo de las horas extras y las licencias médicas
que equivalen en recursos humanos a 53 hospitales de 450 trabajadores en promedio al año. Entonces, las licencias médicas, estoy hablando del sector público, no solo impactan a la productividad de los hospitales, que no está medida, pero es fácil entender que no debe ser muy alta, sino que impactan directamente al capital humano del país, porque afectan a la salud de la mayoría de los trabajadores. A mi juicio, nosotros tenemos un incentivo perverso en materia de licencias médicas, por cuanto es muy generoso el pago. En Alemania, cada vez que un trabajador está con licencia médica le pagan el 80% del salario. Aquí en Chile es el 100%. Entonces tenemos aquí en Chile una explosión de licencias médicas y sobre todo mentales. Y se da una tremenda incongruencia en los datos macro. La última encuesta nacional de salud reveló que el 10% de la población sufre de problemas mentales, estrés, esto, lo otro. Sin embargo, las licencias médicas se explican por salud mental en un 33%. Hay una diferencia de 23 puntos porcentuales entre lo que dice la macroestadística y lo que señala el dato empírico del uso. Por otro lado, en la licencia médica, alguien me va a decir, oye, ¿para qué te preocupas si la licencia médica se la financia el mismo trabajador con el 7% del seguro de salud? El 20% del 7% está destinado a fondo solidario para financiar las licencias médicas. Y en ese fondo, ojo, los pensionados también aportamos el 20% de nuestro 7% para financiar las licencias médicas. Es decir, los pensionados, yo soy pensionado, pero sigo trabajando. Los pensionados tenemos que aportar el 20% de nuestro seguro de salud para financiar las licencias médicas de los abusadores. Entonces, tarea para la Comisión, regular o replantear en base a análisis internacional, análisis comparativo, el pago de las licencias médicas en Chile porque es exageradamente elevado. Si miramos un simple informe de la OIS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, vamos a aparecer como el país que paga más licencias médicas en la zona iberoamericana, al más alto valor. Y creo yo que eso influye directamente en la productividad del factor. Sí, no, solo una línea, no conozco los datos, pero sí te puedo decir para que estés ansioso durante las próximas semanas. No, por ahí por junio vamos a entregar un informe que estamos haciendo ahora sobre productividad hospitalaria. Es bien puntual, tiene que ver con uso de pabellones para cirugías electivas, no auge y solo uso de pabellones. Pero logramos juntar información de 20 hospitales en Chile y los estamos comparando con 2 clínicas y con algún benchmark internacional para ver no exactamente el tema de las licencias, pero el tema de uso de pabellones y los datos son súper interesantes, obviamente. Sí, por supuesto, no, claro. Sí. Porque el equipo médico está o el equipo de enfermera están con licencia médica. Sí, ese informe va a estar en su primera etapa, que es la etapa en la que nosotros justamente lo presentamos para recibir comentarios de la gente. Debería estar por ahí por principio de junio. Vamos a empezar a... Y el otro comentario me voy a referir a Alemania. Alemania el año pasado fue designado internacionalmente como el país con la mayor calidad de producto del mundo. Lo que no es ninguna novedad porque los alemanes sabemos que vienen desde muchos años produciendo, ¿no es cierto?, a altísima calidad. Pero aquello, a mi juicio, se explica por una razón muy simple. Se explica porque durante el canciller de Hierro, me refiero a Donoto, Con Bismarck. No es de chiste. Creó, entre otras institucionalidades, Dentro del sistema de seguridad social. la seguridad social primero, y la TÜV. La TÜV es una organización federal en Alemania que está a cargo de la regulación de la calidad de los productos, que no solo se fabrican en Alemania, sino que se importan a Alemania. El mercado alemán no acepta ningún producto que no pase por la TÜV. Y eso exige un alto nivel de calidad y con elaboración con un alto nivel de productividad. Es decir, en Alemania ha habido durante más de un siglo y medio una institucionalidad que ha estado permanentemente preocupada de estos factores. Creo que en Chile a nosotros nos falta una institución, porque ustedes son una institución pensante macro, pero una institución operativa en la empresa en Chile no existe. Ahí vamos a tener un debate, ahí me tenés que invitar a tomar un pisco sour a tu casa, porque
o un par de pisco sour probablemente. Porque soy el primero en reconocer las virtudes de Alemania. Pero claro, es difícil para un economista pensar en cómo, primero hay ciertas maneras objetivas de definir calidad, no cabe ninguna duda, pero tampoco es claro que necesariamente exportar BMW sea mejor que exportar, y no quiero decir algo que hiera a alguien. Sí, bueno, ya, ok, mi padre era francés, así que puedo hablar, que exportar Renault, digamos. Por mucho que todos sabemos, que no salga de acá, que un BMW en promedio es mejor que un Renault. Probablemente hay posibilidades, ¿no es cierto? O sea, ahí está toda esta discusión de que no hay ciertos bienes en particular que uno necesariamente tiene que producir, sino que lo que uno quiere es que una vez que se define una canasta de producción, esta se produzca de la manera más productiva posible, aunque parezca una reiteración. Pero sí, bueno, el modelo alemán tiene otras cosas que a mí me parecen interesantes pero provocadoras. Es todo el tema educativo, a propósito de la discusión en Chile. O sea, porque yo tuve la suerte de ir a Australia en el contexto de esto, a preguntar y aprender sobre el modelo educativo australiano, y es tan distinto que después quizás no debería decir esto porque lo están filmando, que después de 4 días allá, recibiendo sueldo y qué sé yo, no sé qué puedo contar, porque todo era tan distinto que como que cuesta agarrar y decir es esto, uno está esperando como encontrar una cosa para luego ir avanzando de a poco en Chile. Es tan distinto que es difícil de imaginarlo aplicado acá. Pero en el caso alemán hay cosas que provocan, o sea, ya hay ciertas decisiones centralizadas que se toman que dejan bastante poco espacio para la libertad de las personas y qué sé yo, y eso, pero eso, bueno, son temas complejos y muy distintos. Pero claro, es un país tremendamente exitoso. Te escucho. Una pregunta, tú en un par de días atrás mencionabas que en un periodo, que se necesitaba un poco más de, eventualmente, ajuste del mercado también, o la receta del éxito está en el trabajo bien hecho por el mercado y también por el Estado. Pero siempre estamos nosotros en Chile, yo diría que en el último tiempo, centrados y la discusión económica está así, es el mercado laboral que hay que ajustar al mercado tributario, digamos, todo lo que es la reforma tributaria. Adicionalmente a esas dos, ¿qué otro tipo de mejora deberíamos hacer esta que combine el Estado y el mercado? Que no sea simplemente porque la discusión se está basando en los últimos años, no, por supuesto. Temas laborales y temas tributarios. Mejorar el Estado implica muchas cosas, pero yo te voy a hacer un comentario desde el sesgo mío, que es política pública. El proceso de generación de política pública en Chile es muy distinto al que un libro de texto plantea como el adecuado. Por ejemplo, vamos al stock. Yo no quiero dejar la falsa sensación, déjame decir una frase de memoria, que los países avanzados no lo son porque tengan más o menos regulaciones que los países no avanzados, son porque tienen mejores regulaciones. Por lo tanto, hay ámbitos en los cuales quizás necesitan más regulación, otros los que necesitan menos. Lo que nadie discute es que esas tienen que ser las adecuadas, tienen que ser eficaces, etc. Bueno, primero, el stock de regulaciones en Chile. Lo que aquí hacemos es que agregamos regulaciones y no analizamos la coherencia de esas regulaciones con las que ya están. No hay análisis de coherencia al stock. Es una pega que no es trivial de hacer y que una vez que la hacís la primera vez ya es más fácil, pero ya. Entonces, primero stock. Segundo, flujo. Tengo los datos en la cabeza, porque estuve justo mirando estas cosas, porque estamos haciendo algunas cosas. 600 leyes al año, proyectos, no necesariamente aprobadas. 600 leyes y 10.000 normas entre reglamentos de leyes, no sé si conocen, pero las leyes, uno se queda con las leyes, pero las leyes al final, por último, son debatidas en Congreso y eso permite que los expertos vayan y planteen y hay un debate y es el juego democrático, pero se alimenta una discusión. Pero los reglamentos son hechos por el Ejecutivo sin, estoy exagerando, rendirle cuenta a nadie, digamos. Y son 10.000 las normas administrativas que acompañan en promedio desde el año 2010 en Chile. Y ese flujo, siempre hay la experiencia en algún lugar particular donde alguna persona y donde algún tipo de institución, por sentido común y porque hacen la pega que hay que hacer, hacen una evaluación ex ante, pero la verdad es que, y sorry por ser injusto con aquellos que hacen ese esfuerzo, la verdad es que en Chile no existe evaluación ex ante, hay muy poquito, hay muchas dudas con respecto al proceso de implementación y claramente no hay evaluación ex post. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, lo que hacen los anglosajones, que en esta dimensión, liderados en gran cantidad, en gran medida por Australia, por Nueva Zelanda y estos países que son estos anglosajones jóvenes, entre comillas,
es que el proceso, ellos, por ejemplo, más que preocuparse de evaluar el impacto de una política en términos de números, si va a generar 3.000 trabajos menos, 80.000 trabajos más, etcétera, cosa que puede ser muy válido porque uno tiene objetivos muchas veces que son distintos, qué sé yo, y son igual de válidos socialmente hablando, lo que hacen es que garantizan que, o tratan, no pueden garantizarlo, pero trabajan para tener una institucionalidad que aumente la probabilidad de que el proceso completo, desde que imaginaste un cambio hasta que lo diseñaste, lo implementaste y lo evaluaste, sea el mejor posible. Y eso tiene muchas etapas, muchas etapas. Entonces aquí no tenemos una metodología que permita resguardar la incoherencia de las regulaciones nuevas con respecto a las que hay, ni la calidad ex post de las que invitaste, porque y es un proceso continuo, o sea, tú partes, tienes una idea, te sometes a un proceso. Por ejemplo, hay instancias como para provocar. Cuando tú vas a diseñar una nueva regulación, tú esperarías que esa regulación sea analizada por los que son responsables de ella con los regulados. Alguien podría decir, pero entonces te van a capturar. O sea, mucho foco en los manuales de política pública anglosajones de que haya conversaciones con todos los actores involucrados, incluidos aquellos que son un grupo de interés que no quiere ser regulado. Porque es ahí donde tú vas a tener la información necesaria. Ahora tú tienes que tener la capacidad técnica y la independencia de juicio para poder usar la información que te sirva, digamos. ¿Te fijas? Y hay un proceso continuo y qué sé yo. ¿De acuerdo? Evaluación ex post no hay. ¿Te fijas? Entonces ahí viene esto. Tercer punto relacionado, perdona, y tercer punto relacionado con lo mismo. Entonces, stock, flujo. El stock es por una vez, el flujo por siempre, entre comillas por una vez. O sea, no tenemos idea si las cosas que hicimos tuvieron el impacto que esperábamos y para poder después modificarlo y empezar el proceso de nuevo. Y tercer punto, todo esto para que ocurra y funcione bien necesita alimentarse de información. No existe un protocolo de intercambio de información dentro del sector público. O sea, ¿para qué les voy a decir que la información pública no es pública? Yo querría que la información pública esté disponible, resguardando a través de ley de protección de datos personales y todas esas cosas que tengan que resguardar, que son súper importantes. Pero haciendo los resguardos correspondientes, la información pública tiene que ser pública y luego los pensantes la aprovecharán en Chile o en el mundo y generarán estudios que nos permitan entender mejor qué está pasando y qué hay que hacer para mejorar. No solo esa información no está disponible para que el público acceda a la información pública, no hay prácticamente intercambio de información con la fluidez necesaria entre organismos del mismo Estado. ¿Te fijáis? Entonces, stock, flujo, por decir metodología, y datos para hacer esto. O sea, créeme que la gente que ha estado estudiando cómo funcionan los estados que han sido más exitosos en el último tiempo para hacer buena política pública, estoy viendo una dimensión bien particular del Estado, tiene muchas otras, si hacen una evaluación de lo que hacemos en Chile, lo que te van a decir es que nuestras brechas son gigantescas. Y el problema es que esas brechas se van haciendo más relevantes mientras más tiempo pasa, ¿no? Porque el Estado se va haciendo un actor. Además, recordemos que los países, esto es información que está sesgada por los países desarrollados y avanzados del siglo XX, pero también es cierto que mientras, por un tema de ingresos, mientras los países se acercan a la frontera, en términos de ingreso per cápita, mientras se desarrollan, se avanzan, la demanda por bienes públicos crece y el rol proporcional del Estado también crece. Uno puede gustarle o no gustarle, puede estar de acuerdo o no de acuerdo, puede ser, pero eso están los datos. O sea, lo que muestran los datos, yo sé, depende, es que sugieren que si Chile se transforma en un país de $40.000 per cápita, bueno, una cosa tiene que llevar a la otra. Probablemente el tamaño del Estado como proporción del producto va a ser mayor. Entonces, esto es algo que se hace crecientemente relevante como barrera al desarrollo y que cada año que pasa se va haciendo más difícil de resolver, por lo mismo. Entonces, y no he dicho nada con respecto, por ejemplo, a todo el tema laboral dentro del Estado, etc. El laboral dentro del Estado, no estoy pensando en la reforma laboral para afuera, eso es otra cosa. Entonces, es un tremendo tema. La gente que sabe bien cómo funciona el Estado, recuerda que tenemos un sistema de evaluación dentro del Estado y, pucha, yo he trabajado en el Estado, tengo profundo respeto y no lo he hecho como una alternativa porque no he encontrado otra cosa, porque para mí ha sido una experiencia fantástica, tengo profundo respeto y estoy súper consciente de la importancia de esta institución para que el país sea un mejor país y la gente tenga una vida un poquito más digna. Pero las evaluaciones, por ejemplo, dentro del Estado, recordemos que el año pasado se publicó por primera vez, el 100% de las reparticiones públicas consiguieron nota máxima, por primera vez en la historia. Nota máxima no significa un 7, pero significa que sacaste, si recuerdo bien, más del 92% de cumplimiento de las metas, creo. Y eso al final es un sueldo número 13.
Sí, si uno está dentro uno también lo quiere, por supuesto, pero cuando el 100% se sacó un 7, estoy exagerando, porque es tarde y para que nos entretengamos un poco, uno dice que es raro, el instrumento parece que no está. Yo no se trata de que la mitad tenga que reprobar, ni mucho menos, pero es raro. Entonces, no están funcionando mecanismos y herramientas que fueron diseñadas y creadas con un objetivo concreto y se han ido desvirtuando, bla. Y son cuestiones que son difíciles de resolver porque ningún gobierno, menos cuando dura 4 años sin reelección, va a estar dispuesto a asumir el costo que significa meterse en esta empresa, en este emprendimiento. Por eso, para provocar, probablemente desde la perspectiva de la política pública, las políticas por productividad tienen varias características que las hacen incómodas. Muchas veces tienen costos inmediatos, los beneficios son difíciles de medir y llegan en el largo plazo, por tanto se los deja al gobierno de turno. Y está lleno de grupos de interés que no quieren que estas ocurran porque, aunque el país esté mal, tienen capturada la política para beneficios propios. Entonces, y no hay una bala de plata. Entonces, hay que ser loco desde la perspectiva de un gobierno que dura 4 años para echarse los costos encima, dejar los beneficios, quién sabe para cuándo, para adelante, y además no poder salir gritándole a todo el mundo qué cosa hiciste porque son muchas cosas chiquititas. Y ninguna de ellas es suficientemente atractiva como para que ocupe el titular de un diario. Entonces es difícil. Por eso muchos países están moviéndose, por ejemplo, en la dirección de crear comisiones como esta, que lo que hacen muchas veces es decir las cosas incómodas que el gobierno no quiere decir, y que pueden tener una mirada un poquito más de largo plazo, que coordinan con el gobierno de turno, porque es natural, el objetivo es el mismo, pero que al mismo tiempo lo hacen con la independencia de aquella institución que, si bien recibe un mandato, o sea, el gobierno te dice qué hacer, pero no te puede decir qué decir. ¿Me explico? Entonces, esta idea, estas comisiones cumple un poquito ese rol, es como un think tank que está enfocado en... Entonces uno se coordina con la autoridad le interesa, a nosotros nos mandataron ver un proyecto minero, uno puede estar de acuerdo, no, quizás había que ver otro sector, puede ser, hay una coordinación, pero una vez que empiezas a hacer el trabajo se hace y se entrega y es independiente total y se acabó, ¿te fijas? Pero es difícil hacer políticas por productividad para un gobierno, para tratar de ponerme los zapatos de la autoridad. Este es un tema, yo me acuerdo, para la campaña anterior, uno escuchaba a los que iban, Gonzalo Blumen por el gobierno actual, ¿no es cierto? Guillermo Larraín estaba ahí, me acuerdo de Osvaldo Rosales, y lo único que estaban todos de acuerdo era, en primero, que crecer es importante, y segundo, que hay que modernizar el Estado. Pero no es fácil, son muchas cosas muy difíciles, qué sé yo. Entonces suena un poquito cursi, pero tiene que haber como una especie de acuerdo nacional, porque si no la cuestión no va a ocurrir. Sí. Podemos un par de comentarios más porque son las 8:10 ya. Cuéntame. A ver, dentro de la experiencia con respecto a la minería o en otras pequeñas empresas y grandes empresas, y conociendo un poquito la realidad internacional también, claramente el aspecto cultural, el cómo hacemos el trabajo, el cómo el compromiso que tenemos nosotros con nosotros mismos, con el colega, con la empresa en la que trabajamos, es la base de un montón de aspectos de productividad. Me refiero al tema de educación, que es, en la educación no está el compromiso, no está acuñado el compromiso de, ¿sabes qué? Hagamos esto por mi dignidad, o sea, yo quiero hacer bien el trabajo porque yo te debo a mí, hacia el respeto hacia mí, hacia mi padre, a mis amigos, a mis colegas, el hacer bien el trabajo. Y eso tiene que ver con la productividad asociada a las licencias, me presento, no presento licencia, ok, lo voy a evaluar bien, cómo lo hago, cuándo lo voy a hacer, o si lo necesito o no. El compromiso hacia la empresa, porque también la empresa no se ve un compromiso hacia las personas. O sea, hay un tema que es una competencia, oye, ¿sabes qué? Estoy trabajando para esta empresa, pero ¿por qué? Porque te está pagando. Pero de tener un compromiso real hacia la empresa, no hay como un verdadero respeto de, oye, ¿sabes qué? Me gusta donde estoy, porque lo están haciendo bien, porque respetan al medio ambiente, porque respetan al trabajador. Y temas concretos, la mayoría de las empresas en Chile juegan con el sueldo de los pymes, o sea, pagan a 90, 120, 160 días. ¿Y qué pyme puede soportar, aguantar un costo financiero de esperar tanto un pago, el bendito pago del trabajo que ya se ha hecho, se entregó por mucho tiempo? Entonces, cultural, ¿por qué? Porque tiene que ver con las personas, lo que tienen en la cabeza para decir, ya, ¿sabes qué? Uno de los aspectos financieros con los cuales voy a trabajar en la empresa va a ser con el sueldo de las pymes, y resulta que el tipo lo piensa y lo ejecuta.
manda a otras personas que lo ejecutan. Entonces, hay un tema de compromiso, de dignidad, que yo creo que nos debemos, o sea, y eso cuesta verlo en todo ámbito, o sea, desde los políticos, no voy a hacer ningún comentario, o sea, ejemplos sobran de cómo es el descaro a nivel político, de cómo se manejan las cosas, y pareciera que son indolentes, o sea, tienen el derecho, se sienten indolentes porque están acostumbrados a hacerlo. Entonces, si tú me preguntas, cuando yo veía todos los puntos en productividad comparado con Alemania, ¿para qué compararnos también? No puedo comparar con Japón u otros países, Holanda, Suecia, y la verdad es que el compromiso tiene que ver mucho y se acuña desde la escuela, se acuña desde la casa, se acuña de la base. Sí, yo aquí también, nuevamente, yo no desconozco para nada la importancia de estos factores, pero nuevamente la deformación profesional de uno es buscar, los economistas tendemos a imaginar a las personas todas iguales y creemos, esta es una caricatura, que el contexto te lleva, te incentiva a hacer cosas distintas. Uno dice, los japoneses ahorran mucho, los argentinos ahorran poco. Sí, pero un japonés después de 3 meses en Argentina va a ahorrar tan poco como un argentino. Estoy al segundo corralito deja de ahorrar. Entonces es un tema, digamos, de incentivo. Esa es nuestra aproximación, si tú quieres, epistemológica, metodológica a cómo hacemos nuestros estudios. Suponemos. Dicho eso, cada día aprendemos más de psicología, de cultura, de sociología, de cómo los contextos también influyen en otras dimensiones que los economistas no somos capaces de medir y qué sé yo. Dicho lo anterior, un par de comentarios. Uno es que, y por tanto, yo no tengo evidencia de que los chilenos seamos más esto que los otros. ¿De acuerdo? Lo que no significa que no haya factores que son propios de la idiosincrasia, yo entiendo, y sería ser ciego no entender que algunos de esos elementos están, pero no sé cómo usarlos ni cómo cuantificarlos para poder utilizarlos para hacer el diagnóstico. Pero sí sabemos algunas cosas. Dos comentarios. El primero, para tratar nomás de complementar, es que parte importante de la productividad de una persona depende también del contexto. ¿Ah? O sea, si tú estás en una empresa poco productiva, por ejemplo, una empresa muy chiquitita, no importa qué tan esforzado, no importa qué tan estudioso, no importa qué tan macanuda sea la persona que está ahí, lo más probable es que un día la compare con una persona haciendo la misma pega en un lugar más favorable, los números salgan súper contrarios a esa persona. Entonces el contexto influye mucho. ¿Ah? Un segundo comentario solo para alimentar la idea de las diferencias entre personas. Sí, una que se me ocurre que me parece a mí relevante a propósito de la discusión reciente es la de los inmigrantes. Los datos muestran que no es que los inmigrantes alemanes, no es que los alemanes eran más trabajadores que los chilenos, por decir algo así, con el típico cuento que llegaron inmigrantes alemanes y qué sé yo. Y lo que pasa es que la persona que es inmigrante hay una autoselección. Los inmigrantes son personas que tienden a innovar más, a asumir más riesgos, son más resilientes. Bueno, porque son los que llegaron en general, porque tenían esas características, emigraron, o dado que emigraron y tienen un costo de oportunidad muy alto, estoy pensando como economista, si no hacen eso, digamos. O sea, uno en Estados Unidos cuando estaba estudiando, a los que le iba mal era a los gringos, digamos. ¿Y quién me va a decir que los gringos son menos inteligentes que nosotros? Porque si nosotros nos iba mal, de alguna manera teníamos que volver. Ellos se cambiaban al otro lado, volvían a su casa, hacían otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, yo sí creo en las diferencias. Las personas no somos todas iguales. Hay personas que se esfuerzan más que otras, hay personas que son más inteligentes, hay personas que tienen... Los inmigrantes tienen esas características que son tremendamente positivas, generan una tensión. Toda competencia genera tensión. La tecnología genera una tensión. Y la genera desde el primer día, y estos temas se vienen conversando, están en los filósofos, y están hoy día y van a seguir estando. Pero sin los cambios tecnológicos el mundo no estaría donde está, y Chile no estaría donde está. Yo creo que los inmigrantes son una... Además, tú no lo has dicho, pero además los inmigrantes que llegan a Chile, que tienen esa característica general en todas partes, lo que los define como inmigrantes, los que vienen a Chile, en promedio, nosotros sí tenemos ahora datos de esto, tienen más escolaridad, en promedio, y participan laboralmente más, 81% versus 61%, porque son primera generación, vienen solos, no vienen de paseo, y por lo tanto vienen a trabajar nomás. Y esos dos factores, para el Banco Central, fuerza de trabajo, y para el proceso productivo, escolaridad, tienden a tener un efecto positivo en la productividad también, sin perjuicio de la atención que genera. Lo que pasa es que terminan trabajando en pegas que son menos productivas. No solo están subempleados ellos con respecto a su escolaridad, están además en los lugares menos productivos. Y por eso es tan importante la formalización,
para que puedan dignificar el trabajo, participar del proceso productivo, tener acceso al crédito, poder conseguir contratos y no sean explotados, qué sé yo, y además se dignifiquen así y contribuyan al país. ¿Te fijas? Entonces yo creo en las diferencias, pero en general uno tiende a buscar otro tipo de explicaciones, salvo en ese caso, para entender por qué Chile no es Alemania. ¿Ah? ¿Tú querías decir algo, Cristian? Quería complementar lo que tú decías, que los emigrantes son tan competitivos, porque Estados Unidos efectivamente había estudios sobre eso. Claro. Ellos produjeron grandes migraciones, 40 millones de personas en los 60, y generó un mercado laboral, recuerdo haber leído eso, tan perfecto, que bastaban pequeñas diferencias salariales entre una región y otra, la gente inmediatamente se iba. Porque todos estaban buscando dinero, estaban buscando recreación, había emigrado para ganar dinero. Entonces la actitud del inmigrante es una actitud de sacarse la cresta, como en No. y en ese sentido se selecciona. Claro. Selecciona una actitud. Sí. Sí, último y lo paramos acá, ¿les parece? Porque ya son las 8:15 y dejé al perro sin comida en la casa, entonces tengo que... El tema de este tema de la actitud, tengo compañeros que trabajan en bancos que son internacionales y efectivamente dicen, mira, ¿sabes qué? Después de dar harta vuelta por los distintos bancos en Latinoamérica y en Europa, el chileno es mamón. Cuando se le da la oportunidad de ir a trabajar a otro país, quedarse, establecerse, hacer carrera y aprender y hacer otras cosas, lo único que está pensando después del primer año o segundo año es en volver. En cambio, y eso estadísticamente es una cifra dura. No, si la cosa casuística también la tengo en mi cabeza, yo mismo, mis amigos, todo claro, si eso es. Pero no me pida de mí que lo explique. La empanada, ¿no es cierto? La empanada de vino con... Entonces, es un tema con el cual hay que entenderlo y hay que asimilarlo, decir, ok, ¿qué es lo que tenemos nosotros adentro? Y nos hace ser adversos al riesgo. Claro. Pero bueno, o sea, la mirada positiva, hay una tensión natural entre la llegada de inmigrantes, sobre todo en algunas tareas, pero también la hay, insisto, en el caso tecnológico. Hubo un estudio McKinsey hace poco tiempo atrás que analizó, pero de manera muy general. Nosotros vimos para Chile lo mismo y al final con lo que tú te encontrás es que efectivamente hay sectores que son tremendamente tensionados por la mayor competencia que genera la tecnología u otras personas, ¿no es cierto? Pero al final estos procesos son tremendamente positivos y absolutamente necesarios para que los países avancen. En el caso de la tecnología en Chile, muy parecido a lo que se encuentra afuera, son tareas específicas, tareas que no están en ninguna de las dos colas de la distribución de tareas, ni la cosa demasiado física, eso todavía las tecnologías nuevas no lo están reemplazando, las tareas demasiado físicas siguen ahí, y las tareas que son totalmente intelectuales tampoco. Pero hay en el medio un montón de funciones en regiones particulares, en sectores particulares. Por ejemplo, muchas de las tareas que se realizan en la recolección, en la agricultura, en la cosecha. Esas son tareas que hoy día se automatizan de manera muy fácil y ahí, por lo tanto, la probabilidad de mujeres, muchas son mujeres, temporeras. Te fijas que claramente la política pública, yo creo, tiene que hacerse cargo de eso o tiene que considerar eso. Para reducir ciertos costos sociales que generan las transiciones hacia estados económicos que son mejores para el país como un todo, pero que en el proceso pueden generar enormes costos para mucha gente. Bueno, paremos acá. Les doy las gracias por su paciencia y por su educación y que tengan un bonito fin de semana, o todavía no es fin de semana, todavía no. ¿Qué es lo que es hoy día, martes? Es martes recién, por Dios, qué terrible. Bueno, gracias.